¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Firma y Aclaración. En esta noche vamos a hablar un poquito de probablemente el mayor motor económico, social que tiene una comunidad, que es su calidad educativa. Hay países del mundo, hay regiones de la Argentina que pueden tener la mayor cantidad de recursos naturales, no sé, pesca, puede tener aluminio, petróleo, minerales. Sin embargo, si no tiene recursos humanos, eso que está en el suelo, que está en la naturaleza, poco valor tiene. El mayor valor está dado por la capacidad que tenga la sociedad de agregarle valor a ese recurso natural. Y eso se llama recurso humano, eso se llama educación. Para hablar de educación y reflexionar sobre ella, hemos invitado al profesor Luis Diriart, que es profesor de matemática y de física durante largos años en la educación pública chubutense. Ya está jubilado, pero es un observador permanente del sistema público y privado de educación, y es casi diría, un columnista permanente, por lo menos en mi programa, en FM del Lago, todas las mañanas. Así que siempre está muy atento a lo que se habla y siempre aporta alguna reflexión. Por eso esta noche, en vez de hacer sus aportes a través de un mensaje de WhatsApp, lo vamos a hacer cara a cara en este programa. Profesor Diriart, buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, muy agradecido por su invitación. Por favor. Y trataremos de aportar lo que se pueda. Claro. Usted es un hombre que, más allá de que está jubilado, se mantiene o se identifica a sí mismo como un hombre que forma parte del sistema educativo, más allá de que esté jubilado. Sí, en realidad de lo único que me considero jubilado es de dar clases presenciales. Sí. Porque me dedico prácticamente, hasta tal vez podría decir, mucho más que cuando estaba en la docencia activa, porque ahora estoy prácticamente 365 días del año vinculado con la educación y muchas horas al día siguiendo todo lo que está relacionado con la educación. Me apasiona el tema, me preocupa muchísimo por la crisis que se está viviendo, pero tratamos de participar en todos los espacios y medios que se puedan. Sí, claro. Me siento muy activo en ese campo. Bueno, ¿y cómo ve el sistema educativo chubutense, esquelense y el argentino? Mire, si usted me permite, voy a hacer una pequeña reflexión sobre este asunto. Y tal vez breve, pero permítame. Si usted toma como contexto a mediados de los 40, de 1940 fines, terminaba la Segunda Guerra Mundial. Profunda crisis que afectó a gran parte del mundo. Con crisis realmente dramáticas en donde poblaciones enteras fueron arrasadas, ciudades enteras destruidas. Y terminó esa guerra y resulta ser que en esa época la Argentina era una de las mayores potencias del mundo. Potencia económica, social, todo era un lujo la Argentina en esa época. ¿Y qué empezó a pasar? Bueno, todos esos países que atravesaron una profunda crisis comenzaron a afrontar esa crisis y a resolver todo lo que consecuencias de las guerras. Y pasaron las décadas y todos esos países fueron creciendo mucho hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con la Argentina? Bueno, justamente, a pesar de ser una de las potencias mayores del mundo en esa época, empezó un proceso de decadencia tan grave, tan profunda, que hasta el día de hoy se vive y se sigue agravando esa crisis. Y uno se pregunta qué pasó si en la Argentina no tuvimos guerras mundiales. No tuvimos guerras mundiales. No las tuvimos. No tuvimos devastaciones. No tuvimos devastación. Padecimos algunas cuestiones, pero no a gran escala, ni de tal magnitud. Sí, no tuvimos poblaciones arrasadas. Ni mucho menos. Asesinadas, ni mucho menos. Pero ¿sabe qué es lo que tuvimos? Una grave crisis que hasta el día de hoy persiste y cada vez, y desgraciadamente con mayor injerencia. ¿Cómo la denomina esa crisis? El peronismo. El peronismo. Una señora que usted la debe conocer más que yo, una tal señora Eva, en su momento dijo: no exigiremos ni capacidad ni inteligencia. La única verdad es Perón. No es una opinión mía, no estoy expresándome de la idea, no. Está todo documentado y escrito. Y eso arraigó a tal extremo dentro de la sociedad y que hoy en día se puede definir con toda seguridad que más del 50% de la población actual de la Argentina padece las consecuencias de lo que manifestaba la señora Eva. No exigiremos ni capacidad ni inteligencia. Hoy, falta de meritocracia. Pero es total. Bueno, refiriéndonos a la meritocracia,
Hace poco, no mucho, un tal señor Alberto Fernández, presidente de la República, se refería a la meritocracia. Decía que es una mentira, que la meritocracia es falsa, está todo escrito, no estoy opinando. ¿Y qué argumentaba? Bueno, no, que en realidad las personas logran llegar de acuerdo a las oportunidades que se les den. Mire qué claro ejemplo de lo que es el deterioro de la educación pública, por más que el señor tenga un título, pero ¿por qué llegó a ser presidente? Y porque alguien lo señaló con un dedo y lo puso de presidente. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Una persona que carecía de méritos para ser presidente llega al día de hoy y el Estado totalmente destruido. Ese es un panorama como para dar base a lo que es la educación y la crisis educativa. Usted explica la crisis educativa o la crisis social por el peronismo. Suena fuerte, suena fuerte. Claro, suena fuerte, sí, como sí, que excluyente, como que el resto de la sociedad o el resto de la participación política de la Argentina no tuvo nada que ver con esto. Sí que la tuvo. O sea, los que no son peronistas y gobernaron, ¿qué hicieron? ¿Bien las cosas? No, para nada. Al contrario, en gran medida, creo que una de las grandes problemáticas que tiene la clase política argentina es que no se compromete con la educación pública. Todos hablan, sí, que vamos a hacer esto o aquello con la educación pública, pero en el transcurrir de la gestión educativa no lo hacen. Un claro ejemplo de eso es el señor Arciani. 6 años de gobierno, empezó con crisis educativa, con conflicto dentro de la provincia, transcurrieron 6 años y termina su gestión exactamente igual o peor que como lo empezó. Y bueno, está bien, sí, está relacionado con el peronismo, pongámosle, pero en realidad... No es solamente el peronismo la única causa es lo que sí han generado mucho daño en esto de implementar de manera muy arraigada, insertar demasiado el populismo, la demagogia y el asistencialismo, el clientelismo, a gran escala. ¿Y eso se nota en la escuela? Y mucho. Si me permite, le cuento un ejemplo que no es del señor del peronismo, es del señor, ¿cómo se llama? En la década del 90, el gobernante, el presidente. Carlos Menem. Ahí está, don Menem. Yo en esa época sí estaba en clase, a mediados de los 90. Estaba en un aula con un grupo de alumnos haciendo tareas de matemática y por supuesto, como en todo grupo de alumnos, había un chico que, como siempre suele suceder en las aulas, un chico que no se engancha mucho con la educación. Y tenía dificultades, pero era muy buen chico, yo lo apreciaba mucho el muchacho. Y me acerqué a charlar con él mientras el resto del grupo trabajaba, y le dije, mira, escúchame, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te enganchas? ¿Qué pasa con tus padres en tu casa? El chico me mira una mirada que la tengo presente a pesar de que pasaron muchos años. Y me dice, mire, yo le pedía que ocupate. Y me dice, ¿qué me voy a ocupar si en mi casa nadie trabaja? Entonces, fíjese el ejemplo que tenía el chico y cómo, estoy hablando de mediados de los 90, cómo ya desde esa época ya la crisis era gravísima. O sea, la crisis social como consecuencia de la crisis educativa, muy grave. ¿Ese optimista tiene alguna expectativa positiva para revertir esta situación? Es complejo porque, mire, vuelvo a relacionar la crisis educativa con la crisis política. Estamos a días de definir la ciudadanía, la sociedad, el soberano, tiene que elegir un nuevo representante. ¿Y cuáles son las dos opciones? ¿Seguir con más de lo mismo o el liberalismo de Milei? Son dos situaciones realmente extremas, muy extremas una de otra. Seguir con más de lo mismo sería que no haya ningún cambio y todo para adelante. El tema es qué pasa si gana Milei. A mí me preocupa, creo no hay muchas experiencias en la Argentina con respecto al liberalismo, pero me preocupa el hecho de que de un día para el otro se tenga que provocar un gran salto. La sociedad, gran parte de la sociedad, no está preparada, no tiene la formación necesaria para afrontar un modelo liberal. Un modelo liberal requiere, usted sabe más que yo, de gente muy preparada, muy formada, capacitada para poder afrontar lo que el liberalismo implica.
Pero estamos en una sociedad en donde más del 50% de la población Claro. No Lo que está pasa en es esas que condiciones. el mayor atributo del liberalismo es hacer responsable a cada uno de sus propios actos. Y eso, para eso estamos preparados todos. Pero la sociedad no. Bueno, pero para eso estamos preparados. Deberíamos estar. Es que si usted no está preparado para hacerse cargo de su propia responsabilidad, es un esclavo. Y si eso es lo que está sucediendo con gran parte de la sociedad. Pero entonces no. la gente va a elegir, suponiendo que esto vaya a suceder el próximo domingo, la gente va a elegir entre seguir siendo esclavo o ser libre. Hay un libro. La gente que tenga capacidad de reflexión, sí, mucha. Pero hay mucha gente que no tiene capacidad de reflexión y que no está dispuesta. Va a preferir lo seguro, amén de ser esclavo, ¿Y es lo que está que el sucediendo? riesgo de ser libre. ¿Y qué es lo que está sucediendo o no? No, yo le pregunto a usted. Y bueno, estoy respondiendo. Escúcheme, si más del 50% de la población vive del Estado, vive. A través de los diferentes planes sociales, asistencialismo, clientelismo y todo eso, vive del Lo que usted Estado. me está diciendo es, usted está diciendo que mucha gente va a desistir de correr el riesgo, pese a tener enfrente la posibilidad de ser libre, y va a optar por la migaja de algo que le pueda ofrecer el Estado, a pesar de que no sea un hombre libre. Me temo que es una grave consecuencia a la cual nos exponemos. Me temo que es una de las graves consecuencias de la crisis educativa que se arrastra desde hace 70 años. Me temo que es lo que va a pasar, por esto que decía. Un chico hace 20, 30, 25 años atrás decía, en mi casa nadie trabaja, y sigue. Y hoy, gran parte de la gente, dígale a cualquier persona que viva de un plan social, che, ¿qué crees? Que te doy a elegir, o seguís con este plan sin hacer absolutamente nada y te pago como Estado, o te doy este trabajo que tenés que laburar por lo menos 8 horas al día. Sí, no te doy, salí a buscar un trabajo. Salí a buscar, bueno, listo, perdón, salí a buscarlo, hacete cargo, te preparo, anda, ocupate vos. Y bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Quién elige el riesgo de ser libre y no deberle nada a nadie y ser libre, a la alternativa de asegurarme que el Estado todos los meses me dé algo? Y bueno, ahí está la cuestión. Bueno, ese es el grave riesgo entre un modelo populista, demagógico, tiránico y un modelo liberal. Es muy, muy larga la distancia entre un modelo y otro. Y la sociedad, reitero, gran parte de la sociedad no está preparada. Esto lo vamos a saber en pocos días. Y lo vamos a ver el lunes. ¿Todo lo que acaba de decir se anima a ponerle la firma? Con toda seguridad. Muchísimas gracias, profesor. Le agradezco mucho por su invitación.